Supongo que ahí está grabando. Sí, profe, ahí está grabando. Sí, ahí está grabando. Perfecto. Listo, entonces. Acción, dirían en el cine. Bueno, chicos, hoy vamos a seguir viendo, bueno, lo que hablábamos ayer, retomando con esta idea del hombre y el derecho como los dos pilares de la filosofía del derecho, que es la materia que nos convoca. Como les contábamos, el cronograma de clases lo dividimos así. Primero vamos a trabajar lo relativo al ser personal y después vamos a trabajar lo relativo al derecho. Y en esta búsqueda de qué es el derecho, en este interrogante que nos trae la filosofía del derecho, nos encontramos con muchísimos otros interrogantes, y el primero que surge es esto, es cómo aparece el ser personal, ¿no? ¿Qué es el ser personal? De estos interrogantes de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, surge una disciplina que es la antropología. Antropo significa hombre y logos conocimiento, ¿no? La antropología es una disciplina que estudia la existencia humana, todo lo relativo al hombre en sus diferentes facetas, tanto en su faceta biológica como en su faceta cultural, en el mundo en que se mueve, en el lenguaje, en cómo fue evolucionando. Todo eso lo estudia la antropología. Se puede distinguir entre la antropología filosófica, que utiliza el método de la reflexión, partiendo de datos científicos, de datos de las ciencias. Y también podemos ver también la antropología científica, que utiliza otro método, que es el método de la observación. ¿Sí? En eso se diferencian estas dos perspectivas de la antropología. Vamos a trabajar un poquitito con lo que es esto, con la antropología filosófica a lo largo de las clases, de las sucesivas clases, y con la primera pregunta, que es ¿cómo aparece el ser personal? Frente a este interrogante, ya, y sin profundizar demasiado, ya todos conocemos las dos teorías, la teoría de la evolución y la teoría de la creación. La teoría de la evolución sostiene que el hombre llega a la Tierra luego de un larguísimo proceso de evolución, iniciado desde el primer organismo unicelular, y la teoría de la creación, que el hombre aparece en la Tierra producto del amor de Dios. ¿Sí? Esas son las dos teorías, y con miles y miles de años de desarrollo y discusión, que no vamos a ahondar en ese tema, pero lo que sí vamos a decir que de estas dos teorías tienen dos puntos en común, y el primero es que el hombre aparece como la culminación de algo, ¿no? Tanto en la teoría de la evolución, el hombre, el Homo sapiens sapiens, es después de un proceso evolutivo larguísimo, concluye con la aparición del hombre, ¿no? De lo que somos hoy. Y en la teoría de la creación, también, siguiendo los pasos del Génesis, aparece en el sexto día, después de los astros, después de la luz y el día, después de los mares, después de los animales, de los campos, recién ahí aparece el hombre. Entonces, el hombre sería la conclusión de estos dos, de este proceso, de todo este proceso, tanto para la teoría de la evolución como para la teoría de la creación. Y otro punto que tienen en común es que la aparición del hombre no fue una mera modificación cuantitativa, numérica, digamos, no es que apareció el hombre igual que aparecieron los animales y demás, sino que además de una modificación cuantitativa, hay una modificación cualitativa, ¿sí? Que el hombre aparece
de una manera distinta, ¿no? Antes del hombre, toda la naturaleza se regía por las leyes causales, por las leyes de causa y efecto. En cambio, cuando aparece el hombre, aparece un principio muy importante, que es el principio de la libertad. ¿Sí? Cuando aparece el hombre, nace también la libertad y nace también la imprevisibilidad, ya deja de regir, siguen rigiendo las leyes naturales, las de causa y efecto, pero además aparece todo este costado, ¿sí? Que el hombre es libre de actuar. Y Perdón, con eso, doctora, sí. hay compañeros que avisan que están en sala de espera. Carlos, tendrías que hacerlos ingresar. Sí, lo que pasa es que no veo la opción. Esperaste. Están arriba de los participantes, dice sala de espera, y ahí tenés que poner al lado admitir. Ahí lo veo. Sí, sí, perfecto. Bueno, seguimos mientras, seguimos un poco con esto, ¿no? Entonces decíamos que con el hombre aparece la libertad, y con la libertad también aparece otro principio que Negri siempre remarcaba, que aparece la esperanza. Nosotros tenemos proyectos personales y vivimos, ¿no? esperando la llegada de un hijo, esperando recibirnos, esperando a un amigo, esperando la comprensión. Esto también surge con el hombre, son los dos principios que aparecen con la llegada del hombre, son la libertad y la esperanza. Y también con el hombre empieza lo que es la cultura, el universo de la cultura. El hombre empieza a modificar la naturaleza, a transformarla, y bueno, cultura viene de cultivar. El hombre ahí se transforma en innovador de lo existente, ¿sí? Empieza a modificar la naturaleza y a transformarla. Todo lo que estaba antes de la llegada del hombre es natural, es la naturaleza, y el hombre empieza a transformar esa naturaleza, tantas obras nuevas, y de las mismas obras nuevas surgen otras obras nuevas. Tanto es así que hay autores como Remy Quant que dicen que ya no queda nada natural en donde el hombre no haya posado esa libertad, ¿no? Esa libertad, esa idea de transformar. Hay un poema muy lindo de Conrado Lallet-Rox, lo que dice que hasta la luna ya no es natural, ¿no? Con todos los matices literarios, con todo lo que se ha escrito de la luna, también tiene otro significado, un significado distinto. Los árboles que vemos, los árboles, bueno, son plantados por el hombre, el espacio ya no es el mismo. Entonces, todo este universo cultural ha tapado todo lo que es cultura, y acá surge un nuevo interrogante, y es si el hombre es un ser cultural o un ser natural. Con los seres personales se da una situación muy particular, que tienen una doble dimensión, ¿sí? Está la determinación biológica y genética con la que vinimos al mundo, bueno, es una dimensión natural, pero también tiene una dimensión cultural muy fuerte. El ser personal es un ser haciéndose. Permanentemente nos estamos haciendo en el encuentro, somos seres sociales que nacemos en una familia, vamos a la escuela, estudiamos en la universidad y demás. Somos seres haciéndonos permanentemente, desde que nacemos hasta nuestro último segundo,
nos estamos haciendo. ¿Y cómo nos hacemos? ¿En dónde? Y nos hacemos en el encuentro, ¿sí? En el encuentro con el otro. Ahí aprendemos los hábitos, aprendemos las formas de vida, aprendemos técnicas, adquirimos conocimiento. Todo lo aprendemos en el encuentro con el otro. Y eso se da también gracias a la libertad, que es de lo que veníamos hablando. Depende de nosotros elegimos vivir en apertura, estar abiertos a esos encuentros para seguir haciéndonos constantemente, o encerrarnos en nosotros mismos. Y con relación al derecho, surge un nuevo interrogante, y es el mismo, si el derecho es un producto natural o es un producto cultural. Claramente es un producto cultural, porque el derecho es creado por el hombre y para el hombre. El ser personal crea el derecho para poder encauzar un poco esa libertad, ¿sí? esa libertad que le permite actuar bien o mal. Para eso crea el derecho. Con respecto a los productos culturales, también se clasifican, digamos, en si son productos culturales buenos o malos, sin entrar tampoco en detalle en la difícil conceptualización de estos dos términos, el bien o el mal. Podemos decir a grandes rasgos que un producto cultural bueno es aquel que ayuda al ser personal a realizar su existencia, ¿sí? Y un producto cultural malo es aquel que lo lastima o lo mata. Frente a esos resumidísimos conceptos, podemos tener dos listas de todos los productos culturales buenos y todos los productos culturales malos, siempre teniendo en cuenta que la percepción del hombre frente a esos productos culturales puede cambiar, digamos, ¿no? En algún momento de la historia un producto cultural fue bueno y después nos damos cuenta de que no, con el transcurrir del tiempo, con su aplicación, nos damos cuenta de que no es bueno también. Incluso el doctor Negri siempre remarcaba que hay muchas maniobras para demorar esa toma de conciencia del ser personal de un producto cultural negativo, ¿no? Por intereses políticos o por intereses económicos, se ocultan determinadas aplicaciones de productos culturales, así que siempre, un montón de veces tardamos en darnos cuenta cuando un producto cultural es bueno o malo, y también hay una tercera columna que en filosofía se llama ambigüedad de los valores, que es todos los productos culturales que por sí solos no pueden definir su ubicación, ¿sí? Por sí mismos, sino que depende del uso que se les dé. Negri contaba acá dos ejemplos muy claros de productos culturales que están en este espacio. Por ejemplo, el bisturí. El bisturí es un elemento que se utiliza para operar, que salva muchas vidas, pero a la vez puede ser utilizado para matar a alguien, ¿no? Y el automóvil, con el automóvil pasa lo mismo, con los autos nos ayuda muchísimo en nuestra existencia, para ir y venir, nos podemos trasladar, podemos llevar a los chicos a la escuela, podemos ir a trabajar, nos facilita mucho la vida, pero a la vez es una de las primeras causas de muerte, ¿no? del mundo, los accidentes automovilísticos. Entonces, con estos productos culturales, según el uso que se les dé, van a estar de un lado o del otro.
¿Y en qué lugar de la tabla colocaríamos al derecho? ¿En los productos culturales buenos o en los productos culturales malos? ¿Qué dicen ustedes? En el ambiguo, porque depende cómo te afecta, ¿no? Te puede perjudicar o te puede beneficiar. Vamos a trabajar ahora en dos modelos distintos o en dos perspectivas distintas, ¿no? del derecho. Se ha intentado, en dos ejemplos que vamos a marcar ahora, ver al derecho positivo en su carácter negativo, ¿no? Al derecho en su carácter negativo. Una de estas teorías fue la teoría marxista, que veía al derecho como una estructura de manejo de la clase social poderosa a la más débil, ¿sí? Entonces, el derecho acá aparecía solamente como un instrumento de opresión de la clase social poderosa a la más débil. Esto, bueno, remarca un claro carácter negativo del derecho, pero la que más queremos trabajar y remarcar es ver al modelo kelseniano, ¿sí? Que nos interesa remarcarlo más porque es el que más trasciende, el que más nos preocupa porque tiene una gran difusión, incluso en nuestra facultad, ¿no? Que es ver al derecho como un orden coactivo. Ayer lo marcábamos, ayer lo decíamos, cómo es el modelo de Kelsen, cómo propone a un derecho como un orden coactivo constituido por estas normas portadoras del deber ser y de una sanción, ¿sí? Acá también se ve al derecho con un carácter negativo, ¿no? Como un orden de coacción, pero la coacción no solo no es un elemento esencial del derecho, sino que ni siquiera es un elemento del derecho. En estas dos posturas, en estas dos perspectivas, se ve el derecho como un orden de poder. No, realmente el derecho no es un orden de poder, ¿sí? Nosotros acá en las clases subsiguientes lo que queremos mostrar es el significado profundo del derecho y enaltecer los significados positivos, ¿sí? del derecho como un orden social de respeto, que nos ayuda a realizarnos, ¿sí? Nos ayuda a eso, a realizar la dignidad humana. Este sería un modelo de derecho positivo, ¿no? que está en la columna de los positivos. Acá empezamos a trabajar un poco de por qué el ser humano creó el derecho, y el ser humano creó el derecho para encauzar esa libertad. Como decíamos, las personas pueden podemos elegir actuar bien o actuar mal, ¿no? Entonces también para eso surge el derecho, para encauzar un poco esa libertad, y el derecho intenta apoyarse sobre dos categorías humanas muy importantes, ¿sí? Que son la ética, que la ética es también una rama de la filosofía que reflexiona, lo voy a decir también a grandes rasgos, reflexiona sobre lo que está bien y lo que está mal. El derecho se apoya en eso, ¿no? En nuestra capacidad, en la capacidad del ser personal de asumir valores que le den sentido a la existencia, ¿sí? Que nos permitan verdaderamente ser. Y el derecho también se apoya en el diálogo. El contenido de esa apertura se realiza con la llamada y la respuesta del otro. Entonces, el derecho visto desde esta perspectiva, desde intentar afirmarse en estas dos categorías humanas que son universales y atemporales, acá ya empezamos a ver un
un derecho que nos ayuda a nuestra existencia. Y bueno, como venimos diciendo, a este aspecto positivo del derecho, ¿no? Nosotros obramos éticamente cuando estamos en condiciones de realizar nuestra existencia. Ahora vamos a trabajar con estos dos conceptos que son esencia y existencia. Son dos conceptos que van de la mano. Después los vamos a trabajar en profundidad de nuevo, ¿no? Pero podemos decir que la existencia es la búsqueda del ser humano de encontrarse con aquello que realmente es. Eso sería la esencia. Hay una esencia que precede a la existencia. ¿Entendieron esta parte? Es un poco complejo. ¿Podría Sí, repetir, profesora, porque me confundí con sí, existencia y esencia? sí, es complejo. Después igual lo vamos a ver un poco con más detenimiento, ¿no? Pero la esencia es como el polo convocante. Todos los seres humanos estamos llamados la humanidad sería esa esencia, estamos llamados a ser. Y la existencia es cómo transitamos esa llegada, cómo transitamos ese camino hasta la llegada a la esencia. Sí, es así. La esencia del ser humano es existir en el diálogo. Sí, Carlos. No, para ayudar, se me ocurriría una definición escolar de filosofía, de esencia, que no por ser escolar pueda resultar clara para ayudar a los que estamos contando. Que dice que la esencia es aquello que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. Esa pueden apuntarla y les puede ayudar para comprender lo que está contando Marina. La repito, esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otro. Entonces por eso estamos hablando de humanidad. Cuando veamos más en profundidad el diálogo, vamos a retomar estos dos conceptos y quizás sea... No se escucha, profesora. Hola, ¿ahora se escucha? No, Sí, decía sí, que parece cuando que veamos... cuando te alejas como que no te toma el micrófono. También. No, decíamos que cuando vemos el diálogo en profundidad vamos a retomar estos dos conceptos y quizás ahí se aclaren un poco. La idea igual, lo que queremos contar ahora en esta clase es que el derecho trata de afirmarse sobre sobre estos dos pilares, ¿no? Que son la ética y el diálogo, y cómo volvemos de nuevo acá a ver al otro como constitutivo de mí, ¿no? Como el ser humano es un ser inconcluso sin el otro. ¿Sí? Nuestra dimensión humana está llamada a ser compartida, ¿no? En realidad no hay dimensión humana que no sea compartida. Todo lo nuestro y toda nuestra existencia está ligada a los demás. Como decíamos en la clase pasada, no puedo ser madre sin hijos, no puedo ser alumno sin profesor, no puedo ser amigo sin amigo, no puedo ser hermana sin hermano, estamos ligados 100% a los demás, y en este diálogo, que es esta llamada y la respuesta del otro, es donde se apoya el derecho, ¿sí? Es donde se apoya el derecho y es donde vamos a empezar a trabajar. El derecho no es un diálogo en sí mismo, pero sí el derecho es lo que facilita ese diálogo. El derecho es un orden en el que hay paz, y el encuentro, el diálogo, puede realizarse siempre que haya paz. ¿Sí? Entonces el derecho es el lugar y el tiempo en donde el diálogo puede darse. Y la última pregunta de estos
interrogantes que planteamos en la clase de hoy con respecto a la cultura y a la naturaleza, es si este acercamiento a por qué el hombre crea el derecho, que es para encauzar esa libertad, ¿no? y buscar este espacio de paz y este tiempo de paz para que facilite el encuentro, a ver si lo consiguió o no lo consiguió el hombre, ¿no? Si lo consiguió o todavía es un proyecto. Y eso es lo que vamos a trabajar en el resto del curso. En las próximas clases vamos a trabajar en esta idea. Sí, se entendió un poco lo que es el ser personal y naturaleza, cultura, cómo diferenciamos una de la otra. Disculpa, ¿me podés repetir el último interrogante que hacías? El último interrogante, que es con el que vamos a trabajar el resto del curso, es si el hombre consiguió su cometido de la creación del derecho, o si todavía es un proyecto. Eso se lo dejo también para que lo vayan pensando. Bueno, ahí en los textos de Negri decía que es un proyecto, que no es algo que es, digamos, concluso, sino que en la medida que también la realidad cambia, el derecho no termina como de aprenderla tampoco. Entonces, bueno, por eso hablaba de proyecto. Es que eso es lo que hablábamos un poco Bien antes. el concepto de Negri de derecho es esto, es un proyecto de armonía social basada en el respeto humano, ¿no? Y Negri lo que siempre decía que es, hoy es un proyecto pero puede existir, ¿sí? Podemos llegar a eso. Y acá después la vamos a trabajar en profundidad, pero cada una de las palabras tiene un significado y un contexto que vamos a estudiar en detalle. Iliana había agregado algo, justo se superpuso, me parece. No sé qué querías comentar, Iliana. Sí, no, era agregar que ayer habíamos comentado esto, que el derecho es una constante evolución, porque lo que hoy puede ser, digamos, beneficioso para la mayoría, mañana puede dejar de serlo. Eso sí, pero igual siempre tengamos en cuenta que estamos tratando de mostrar una cara del derecho con sus rasgos esenciales, atemporales y universales, que es distinto al orden, digamos, que se va modificando, ¿no? Vamos después a mostrar un costado del derecho como un orden social, digamos, más bien estático. Pero bueno, después lo vamos a trabajar en las clases y lo vamos a poder entender un poco más. Pero sí, esa es la respuesta y hoy es un proyecto, pero nada, siempre con la esperanza de que es un proyecto que puede llegar a darse, ¿sí? ¿Alguno quiere comentar algo? ¿Tiene alguna duda de lo que trabajamos? El concepto de filosofía, la definición que yo les di, ¿la pudieron apuntar? ¿La entendieron? Lo que dice Facundo, con respecto a la teoría que él señala, que él presenta un derecho como un orden coactivo, ¿sí? Esa es la connotación negativa, ¿no? Como el ver al derecho como coacción. Y el derecho realmente no es coacción, ¿sí? La coacción es un elemento del poder, que es distinto a lo que nosotros les vamos a mostrar como derecho. Es un orden distinto, son dos órdenes sociales distintos. La coacción propia del poder no se corresponde con el derecho.
A eso vamos con que es una connotación negativa. Profe, No, una por favor, pregunta. ¿Y Facundo. con qué se condice eso que usted está diciendo? Perdón, Ariel, no logro entender la pregunta. Lo de Kelsen, ¿seguimos con esa idea? Claro, ¿a qué se refiere con lo que usted dice, ¿no? Del poder coercivo, ¿no? O coercitivo, como quiera decirle. ¿Y qué diferencia hay con el coercitivo social? Porque también hay una influencia directa en el derecho y en la... Si no me equivoco. Sí, a nosotros lo que apuntamos es que toda la parte de coacción, el modelo que presenta Kelsen, ¿no? Este derecho positivo, como una norma que contiene un deber ser a través de una sanción, esa sanción, esa coacción, digamos, no es propia del derecho, ¿sí? El derecho nosotros lo vamos a presentar como un orden social basado en el respeto, y esa coacción es propia del poder, que es otro orden social, que para nosotros es ajeno al derecho. No sé si Ariel respondió a tu pregunta. Sí, sí, profesora, gracias. No, por favor. Sí, y agregando algo a lo que preguntaba el alumno Ariel, respecto de coacción, poder y coacción. Eso lo vamos, más o menos te adelantamos la respuesta, pero va a requerir un análisis más detallado para poder entender, avanzar algunos temas y poder entender mejor esto. Lo que nosotros queremos marcar es fundamentalmente, hay una profunda confusión entre estos dos órdenes, poder y derecho. Esa profunda confusión, que no es una confusión, te diría, o les diría, no es una confusión que tenga que ver con falta de comprensión, desconocimiento, falta de inteligencia, sino que es una confusión que se ha generado en muchas generaciones de juristas por no entender claramente el lugar o la ubicación que ocupan estos dos fenómenos que son diferentes o distintos. A eso contribuyó, a esa confusión contribuyó claramente una lectura como la kelseniana. Van a requerir más, se van a requerir más ingredientes o más elementos. Y te digo algo más, cuando se habla de carácter, ¿por qué lo veríamos como un producto cultural negativo? ¿Se acuerdan cuando ayer hablamos o dijimos que una de las definiciones de derecho más usuales era verlo como una técnica de control social? Yo diría esto, a mi juicio sería negativo porque hablar de técnica de control social está indicando claramente que por detrás de esta definición hay una perspectiva sobre lo que sea, lo que signifique ser humano. Y esta perspectiva es pesimista. Fíjense, técnica de control social. Esto está indicando que el ser humano necesita ser controlado para que pueda actuar adecuadamente o éticamente como planteaban en el contenido recién Marina. Es claramente una lectura negativa. El ser humano no es un perro, como decía Sócrates, un bruto que necesita ser adiestrado y controlado para poder actuar adecuadamente. Más allá de que Kelsen sostenía que el ser humano era un ser racional, pero que si no era controlado, esa racionalidad terminaba disolviéndose. Por eso consideramos que es una lectura negativa. Cuando veamos después las antropologías,
vamos a tener que resaltar que esta imagen negativa del ser humano es equivocada, es errónea, no se compadece claramente con lo que el ser humano es. Eso es lo que podríamos agregar para que se entienda mejor de por qué lo vemos como un producto cultural negativo. Hasta el mismo Kelsen decía, el derecho se perfecciona cuando se aplica la sanción. Cuando se baja la coactividad, el derecho se perfecciona. Es una idea bastante oscura que en su momento hizo furor. El derecho importado, la cultura jurídica que se importa a este sector del mundo, cuando salimos de la colonia, se generan las instituciones, aparecen las facultades de derecho, es incorporar esta idea, claramente esta idea kelseniana, claro, sin revisión, sin un apunte crítico, y a partir de él es donde empiezan a surgir definiciones del derecho como las que les comentábamos en la clase anterior. El derecho como una orden que emana de autoridad competente, el derecho como una técnica de control social, que no fueron revisadas. Cuando uno cuenta estas definiciones o asume estas definiciones, tiene que revisarlas críticamente, a efecto de que quienes están escuchando, en este caso ustedes, en algún momento nosotros, podamos descubrir por qué. ¿Por qué hay tanta monomanía respecto de la sanción? Precisamente es el resultado de una confusión. Hoy planteaba, si me permitís, Marina, hoy ante tu pregunta de si se podía juzgar el derecho, cómo se podía juzgar el derecho, alguien dijo, no alcancé a retener el nombre, por ahí sí se acuerda, dijo que tenía que ver con como si nos afectaba o no. ¿Puede ser? No sé, alguien dijo esto. Yo, profe, Anabela Coronelo soy. Que era ambiguo, lo entendía como eso, como era la percepción. Como en este momento lo que usted está diciendo, me surge también la idea de poder y de jerarquización en esta idea, ¿no? De distintas jerarquías para coaccionar, pero bueno, lo dejamos para, no le quiero interrumpir. No, pero está bien, porque yo quiero darle un pequeño agregado, matiz o vuelta, si se quiere, a lo que estábamos planteando. Una de las preguntas, a ver si lo puedo retomar tu idea, una de las preguntas era, cuando Marina habla de las dos tablas, ¿dónde ubicamos a los productos culturales? Si los ubicamos en una tabla que tendría que ver con el bien y otra tabla que tendría que ver con el mal. Mirado desde otro lado, esto inaugura una pregunta que es si se pueden juzgar el valor de una obra o de un producto cultural. O sea, ¿podemos juzgar el valor de algo realizado por nosotros mismos? Y ahí tal vez, si yo contesto que sí, tendría que explicitar con qué criterio o en función de qué sostengo que un producto cultural puede ser considerado como bueno o malo. Algunos dicen, un producto cultural, ejemplo el derecho, ejemplo un sistema económico, o ejemplo un proyecto educativo, ejemplo modos de comportamiento adoptados por una comunidad, dependiendo de cómo nos afecte o no, o dicho de otra manera, dependiendo cómo nos vaya en relación al producto cultural. Por lo tanto, podríamos decir, o esta lectura diría, si ese producto cultural afecta a alguno de mis intereses, debe lisa y llanamente ser considerado como negativo. Si ese producto cultural no afecta a ninguno de mis intereses, debe ser considerado como un producto cultural positivo. Y esto tal vez, si ustedes le prestan atención, este puede ser tal vez el termómetro con el que nosotros juzguemos la importancia de productos culturales. Sin embargo, me parece que es un criterio o una manera de entender la cuestión deficitaria. ¿Por qué? Habría varios problemas. El más importante es este, el que surge de la propia postura.
si a mí el producto cultural me genera algún daño, peligro, menoscaba mis intereses, pero al resto le genera beneficios, tal vez esté en discusión si yo puedo calificar a este producto cultural como negativo, pudiéndolo ser positivo. Por otro lado, si beneficia a algunos y perjudica a la mayoría, también entraríamos en esa discusión. ¿Quién va a defender ese producto cultural? Los poquitos que son beneficiados por él. ¿Quién lo va a rechazar? Los muchos que pueden ser perjudicados por él. Y es difícil entonces ahí discernir si realmente este producto cultural es bueno o malo. Pero acá se juega mucho. Fíjense que no estamos hablando de una lapicera, de un tornillo, de una regla, que son productos culturales, de una habitación, que son productos culturales. Estamos hablando de productos culturales que pueden signar el destino de una comunidad. Insisto, el derecho, un proyecto económico, un proyecto educativo, un proyecto filosófico. ¿Los podemos juzgar? Sí, pero habrá que afilar, habrá que precisar un poquito más el criterio. Bien contaba recién, hace un ratito, Marina, que puede modificarse con el tiempo el valor de un producto cultural. Algo que era bueno se convierte en negativo, o algo que era negativo lo vemos como bueno. Vamos a dar un ejemplo, que es el ejemplo de cajón, archiconocido, pero no obstante fundamental para entenderlo. Fijémonos en la esclavitud. La esclavitud no fue algo tirado por los dioses del cielo y al que le caía se convertía en esclavo y el que no tenía la calidad de amo. No. La esclavitud fue algo generada por la propia interacción de los seres humanos. Dicho de otra forma, fue algo creado por el propio hombre, fue un producto cultural, más allá y aún en contra de aquellos que lo sostenían y lo avalaban. Por ejemplo, Aristóteles, que decía que la esclavitud o la relación amo y esclavo era una cuestión natural. Ahora, pasaron o se necesitaron muchos siglos, tal vez más de los que uno podría suponer fuese necesario para descubrir que era un producto cultural negativo. Incluso ustedes estudiaron Derecho Romano, estudiaron Derecho de las Indias y algunos derechos que ya culturalmente no existen, se avalaba la esclavitud. La esclavitud era considerada un producto adecuado, jurídico o lo que fuese, pero estaba bien visto. ¿Por qué se demoró tanto? Fíjense que uno podría decir, sí, en algún momento se cambió la percepción, pero cuánta opresión, cuánta explotación, cuántas vidas humanas tuvieron que sacrificarse, eliminarse o desaparecer para que la esclavitud se convierta en algo negativo. Y aún así, aclaro, y esto hay que dejarlo, hay que ponerlo de manifiesto, aún así, más allá de que a nivel conciencia la esclavitud hoy sea defendida por muy pocos, esto no significa que se haya eliminado. Después, en algún momento, vamos a hacer hincapié en algo que muchas veces nos confunde también a los juristas. Una cosa es lo reglado, lo reglamentado, otra cosa es lo que después puede hacerse potable, posible o cumplible en una sociedad. Y esto también tiene que ver con una tarea de concientización. Muchísimos siglos para descubrir que esto era falso. ¿Por qué se mantuvo? La dificultad de ascribirle a un producto cultural un sentido negativo o positivo, en este caso negativo. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad estuvo, como dije recién, en que algunos dijeron, es natural. Los filósofos decían, Sócrates, Platón y Aristóteles, es natural la esclavitud. Por lo tanto, si yo digo desde el pedestal de intelectual, más allá de la importancia de los filósofos griegos, que la esclavitud es algo natural, esto va a generar necesariamente una legitimación, se va a legitimar un estado de cosas que no es el correcto. Y acá hay un
un problema que yo quiero, o una cuestión, la filosofía es problematizar, la reflexión es problematizar, que yo quiero dejar pendiente y que que tiene que estar siempre presente. Hay que tener cuidado con la naturalización de aquellas cosas que no son adecuadas, porque esto es enemigo del pensamiento crítico. Si yo acepto los esclavos, ¿qué hacían? Los esclavos y la sociedad, ¿qué hacían? Aceptaban acríticamente lo que la filosofía decía. Entonces, el amo estaba chochísimo, de que podía hacer que las cosas se las iba a hacer el esclavo mientras él pensaba, discurría, caminaba por la polis. ¿Y los esclavos qué podían hacer? Resignarse. Fíjense esta idea, que después se va a retomar, pero me parece a cuento, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que se naturalizaron en la historia de la humanidad y hoy sigue siendo difícil desmantelarlas. El propio Aristóteles decía, cuando hablaba de la relación amo y esclavo, que era una relación que iba como de lo perfecto a lo imperfecto. Lo imperfecto está subordinado a lo perfecto. Lo imperfecto, decía él, está subordinado a lo perfecto. Queda lo imperfecto, el esclavo, la mujer, etc. Estaba subordinado a lo perfecto. ¿Qué tenía categoría de perfecto? El amo, el varón, etc. Fíjense que estas naturalizaciones, que se pertrecharon muy bien y se convirtieron en dogma, le impidieron a la humanidad descubrir que detrás de ellos se ocultaba un engaño. Pero esto todavía persiste. Esto todavía se mantiene como lugar cultural. No son muy pocos los que consideran, en el ejemplo aristotélico, luego Santo Tomás de Aquino también lo retomó y lo reflotó, que el varón esté en un peldaño por arriba de la mujer. Por eso cuesta tanto trabajo, más allá que, por ejemplo, las cuestiones de perspectiva de género que intentan igualar realmente la posición entre el varón y la mujer, que una sociedad tome completamente conciencia de este desnivel. Fíjense, productos culturales entonces que son negativos, pero claramente mutan y se ven como positivos. Pero el criterio, ¿hay algún criterio para juzgar un producto cultural? Filosofía del derecho trabaja sobre dos magnitudes, como les veníamos diciendo, que son hombre y derecho. Hay una respuesta obvia. Si yo digo, filosofía del derecho trabaja sobre el hombre y el derecho, viene una respuesta obvia. El criterio podría ser el hombre. ¿Cuál de estas dos magnitudes es más importante? También una primera respuesta obvia, en principio, el hombre. Ahora, yo cuestionaría lo de respuesta obvia. Si alguien me dice, no hay ninguna duda que es más importante el hombre porque el hombre es el que crea el derecho. Pero mi repregunta sería la siguiente. En todos los sistemas jurídicos o en todas las teorías jurídicas, ¿se pone por delante al hombre y en segundo lugar al derecho? Y les voy a dar otro ejemplo recurrente, que es el propio Kelsen. Kelsen escribe una obra que no sé si se supone, en algún momento era como una especie de Biblia para aprender el derecho, no sé si hoy lo seguirá haciendo, que se llamó La teoría pura del derecho. La lectura, por ahí algunos lo estudiaron, la conocen o tienen alguna referencia. Yo tuve que leer sin formación La teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho era un libro sugerente, atrapante, no muy largo, que aún con cierto desconocimiento a uno le podía atribuir una estructura lógica muy sólida. Era un libro muy trabado, un librito muy trabado, escrito de manera muy correcta y aséptica. Ahora, en las páginas del libro de Kelsen, Teoría Pura del Derecho, no había una sola referencia al ser humano. No había una sola referencia a la persona, salvo cuando Kelsen utilizaba la categoría de persona diciendo que era el centro de imputación de normas. Ahora, entender al ser humano como el centro de imputación de normas me parece a mí
por de pronto minimizar la condición humana. Entonces ahí tenemos una respuesta a una cuestión que parece obvia. En un libro que trabaja sobre el derecho no se hace ninguna referencia al ser humano concreto, corporal, viviente, encarnado. Peligroso. Claro, cuando uno no lee, cuando uno no revisa o cuando no lee críticamente el texto, le parece, si se quiere, me permite la expresión entrecomilladamente, perfecto, lógicamente perfecto, pero humanamente es completamente deficitario. Por eso decimos, el criterio es el hombre. Ahora, vamos a contar, a partir de mañana vamos a contar antropologías. Hay muchas imágenes sobre el hombre. Y el problema es que no cualquier imagen sobre el hombre... ¿hay alguien que está haciendo una pregunta, me parece? Yo tengo levantada la mano. Sí, te escucho. Mauro. Sí, te escucho. Te Acá escucho, estoy. Mauro. Veníamos hablando, creo que uno de los fines de la materia, y tal como lo dijo usted, es volver a establecer conceptos y desnaturalizar un montón de conceptos que ya venimos trayendo. Ahora mi pregunta realmente es, ¿por qué se encuentra ubicada la materia en el plan de estudios en una circunstancia donde el estudiante ya tiene formada una estructura, donde absorbió durante varios años del docente en un ida, no un ida y vuelta, sino un ida solo, toda esa información? Siento que puede ser por una cuestión de que tal vez ya el estudiante adquirió cierto raciocinio y pueda llegar a otro tipo de conclusiones, pero me parece que sería más productivo que el estudiante se eduque desde un primer momento a tener un pensamiento crítico y que después absorba todos los conocimientos, a llegar a este punto de la carrera y ahí tener que atacar, destruir todos los conceptos que ya fue incorporando. Me parece un trabajo más laborioso y que no tendría tan buenos resultados si fuera al revés. Por eso quería preguntar por qué se ubica esta materia en estas circunstancias de la carrera. Sí, mira, la pregunta es muy pertinente y hay varias posibilidades de respuesta u opciones. La primera, una podría ser pensar una currícula sin filosofía, como habíamos comentado en alguna clase anterior. Decir es el famoso ataque a lo que tenga que ver con el pensamiento o a la filosofía, que es, en definitiva, la filosofía sería como algo inútil, como algo ocioso, que no tiene ninguna finalidad, etc. Bueno, descartemos esta. La segunda, que es la que vos estás planteando, es por qué aparece en un estadio final de la carrera. Es cierto, puede generar algunos problemas. Si vos te acordás de lo que yo comenté, que es también, yo lo hablé con muchas personas que se formaron conmigo, y yo comenté ayer que el descubrir lo que podía llegar a ser al derecho no era algo que yo aprendí en la facultad. Por eso entiendo también para dónde puede ir a la pregunta. Sin embargo, más allá de que no sea una respuesta definitiva, creo que vos podés abrir, más allá que tengas que chocar con la realidad, más allá que tengas que revolver conceptos que aprendiste, más allá que en última instancia digas por qué demoré tanto tiempo en percibir esto, esto se puede hacer. Claro, lo ideal sería desde el comienzo. Ahora, nosotros proponemos esto. Cuando decimos que es necesaria la antropología para entender al derecho, también decimos que es necesaria para entender cualquier disciplina. Ingeniería, medicina, abogacía y toda economía, todas las disciplinas que vos quieras saber, necesitan básicamente de una lectura, una previa lectura o comprensión sobre qué es el hombre. El por qué está ubicada o no lo está, yo te diría que es resabio, es un resabio de la vieja manera de enseñar el derecho que todavía nosotros mantenemos, a la usanza de las primeras universidades. Es lo que se conoce como conocimiento enciclopédico. En la época de la Ilustración, cuando se forman las currículas, cuando aparece el saber,
lo que se hacía era compartimentar, como lo hacía la ciencia moderna, compartimentar todo el conocimiento como una especie de estantes ligados unos con otros. Por eso el derecho clásicamente se enseñaba, los viejos libros de introducción al derecho, incluso anteriores a mi propia generación, yo algunos de ellos conservo, estaban divididos en materia. Vos abrías la primera página y tenías derecho, y después tenías derecho civil, un capítulo, derecho penal, derecho real, todo así como capítulos, es conocimiento enciclopédico. ¿Qué tenías ahí? Lo contó Marina ayer. Tenías la descripción de lo que podríamos denominar el derecho positivo. Ahora, no había ninguna pregunta, no había ningún ítem que cambiara la cuestión. Y en vez de conocer qué es el derecho positivo, se planteara qué es el derecho. Este es el primer déficit. Es lo que te puedo decir yo, habría que modificar una política. Yo seguramente, si se pudiese modificar, modificaría y pondría como punto de partida, no solo como materia de arranque, sino como complemento que tiene que estar presente en todas las materias. Es decir, la idea de pensamiento crítico, la idea de discusión, de debate, de confrontación, de argumentación. También está presente un poco la idea en cómo nos formamos nosotros. Vos algo dijiste. Se piensa que la educación es tirar contenidos, es incorporar contenidos, es informar. Y el buen alumno es, en última instancia, el que devuelve completito, sin una coma, sin un error, lo que el profesor... Todo esto también hay que modificarlo. Una cuestión Y interesante creo que se para... acerca a la concepción de derecho dinámico en la que estamos hoy, que nos acercamos, de entender que todo se tiene que reestructurar, que todo se tiene que repensar y reflexionar. Por eso también considero que sería importante para el futuro de esta profesión, ¿no? yo te diría que hay teorías o perspectivas novedosas, pero por ahí faltaría agregar algo más, igual lo vamos a hacer y lo vamos a puntualizar. Todavía nos movemos como una especie de esquizofrenia, es decir, conocemos, percibimos que hay lecturas diferentes del derecho a las habituales, pero como el derecho erróneo, y me hago cargo de esto, y habitual que nosotros trasplantamos y heredamos de Europa, está presente en todas las estructuras, está presente en los modos de conocer, está presente en los modos de aprender, está presente en los modos de operarlo y de generar instituciones jurídicas, y además está presente en la enseñanza. Suponete que yo comparta con vos la idea de que hay nuevas lecturas sobre el derecho y que tienen que ver con que el derecho tiene que ser pensado en cada lugar en donde se tenga que establecer. Por ejemplo, muchos dicen, América Latina necesita de instituciones y de saberes que tengan que ver con su propia idiosincrasia. No importar autores o importar teorías de lugares que tienen problemas diferentes a los nuestros. Importar un autor de Europa que habla en la modernidad, en el primer mundo, en teoría del derecho, es importar a alguien que está hablando de problemas que nosotros puntualmente no tenemos. Supongamos que estemos de acuerdo, y acá vamos a ver las trampas o los obstáculos al pensamiento. Estamos de acuerdo. Vos con una mente joven, abierta, estás formando, y yo te digo, sí, estoy de acuerdo. Ahora, si al mismo tiempo de decirte esto, yo no reviso mis puntos de partida, mis postulados o puntos de partida serían, por ejemplo, el admitir o considerar como válida una teoría como la teoría pura del derecho y mi punto de partida para explicación del fenómeno jurídico, se va a dar esa esquizofrenia. Yo voy a seguir atado a esta idea, a esta cosmovisión, a este esquema que nunca pude revisar y como vos en algún momento recibí y absorbí sin posibilidad crítica, con lo cual me va a costar mucho trabajo pasar de percibir una idea diferente, pero asumirla críticamente, hacerla conocer y después intentar que esto se traduzca en instituciones.
esa esquizofrenia, por decirlo de alguna manera, es una analogía con un término médico, el resultado final va a ser que se aborte, la nulidad del proyecto. Porque yo voy a seguir pegado por inercia, por eso Araujo dice que uno de los grandes enemigos de la filosofía del pensar crítico, es la certidumbre, es los lugares adquiridos, los lugares comunes, los hábitos de comportamiento. Y no hay ningún lugar a duda que tal vez el gran déficit que tengamos en general es... nos han empujado la pereza mental más que al intento de renovar las ideas, que era lo que veníamos contando. Pero eso es lo que te puedo responder, no como respuesta concluyente, sino intuyendo, pero creo que es muy atinado tu diagnóstico. Lo que tratamos de hacer nosotros a esta altura pero a veces, fíjense esto, a veces también es estimulante, ustedes están en la mitad de la carrera, en algunos lugares filosofía del derecho está en cuarto, y en algunos lugares que yo he transitado está casi sobre el final de la carrera. También es estimulante plantear esto con casi abogados. Hay un choque fuerte que todavía sigue existiendo. Mira, si ustedes me preguntaran qué balance hace, qué porcentaje considera que hay lugar a nuevas ideas, y yo te podría decir, conforme mi experiencia, conforme haber dictado el curso en todos los niveles, incluso también de posgrado, y en diferentes ámbitos, públicos y privados, te diría que todavía esa esquizofrenia sigue existiendo, porque hay maneras tradicionales de enseñar el derecho que no han desaparecido. Vos sos legislador, ustedes son legisladores, mañana van a ser jueces, van a ser abogados y van a ser docentes. Todo va a depender del paradigma o del concepto de derecho que se les enseñe, para que ese concepto de derecho lo trasladen luego cuando legislan, cuando dictan sentencia, cuando operan jurídicamente y cuando enseñan. Y ahí puede estar el problema. Porque si la idea sigue siendo, como decía Mauro, haber absorbido críticamente, yo espero que no. Por lo que me cuenta Mauro, parecería que todavía hay algo de esa vieja idea. Entiendan al derecho como órdenes que emanan de autoridad competente, entiendan al derecho como técnica de control social, entiendan al derecho como ligado exactamente al poder, eso lo van a trasladar a la ley, eso lo van a trasladar a la sentencia, eso lo van a trasladar al ejercicio. Y si son docentes mañana, probablemente sigan explicando, sigan contando, o sigan enseñándoles a quienes los escuchan, es como incorporar un dispositivo, es como incorporar una especie de chip o dispositivo, aunque ustedes no se den cuenta. Y eso te va a manifestar cuando ustedes reaccionan ante un problema social, como reaccionan la casi totalidad de los abogados que se formaron en generaciones anteriores, que es con el esquema atávico de la sanción y el castigo. Lo que indicaría que hemos avanzado muy poco. Es como un chip. Las ideas de esquema, sanciones, castigos, es como un chip que se incorpora, que uno recibe críticamente, pero ¿saben cuándo aparece? Cuando ustedes tienen que reaccionar frente a un problema. Yo les decía, y ahora recuperamos la idea del criterio para juzgar el producto cultural. Pero acá de alguna manera estamos trabajando un criterio para juzgar un producto cultural. Estamos jugando un producto cultural que es el derecho que nosotros tenemos. Es el derecho que hemos importado de Europa, que en algún momento bajó de Europa, que recibimos sin ningún tipo de análisis crítico, que incorporamos, que se metieron en la subjetividad. Cuando se mete en la subjetividad en la cabeza, luego se tiene que convertir en operativo. Cuando se convierte en operativo, vos trasladás al objetivo lo que tenés en tu cabeza. Si tenés un esquema conceptual o mental
que te dice que el derecho es poder, eso después lo trasladás y lo llevas a la práctica y a la praxis. Incluso lo metés en un instrumento que diríamos es el instrumento jurídico por excelencia. Hasta lo podés llegar a poner en una constitución. Y uno pensaría, ¿cómo en una constitución, que es un instrumento jurídico, yo voy a meter al poder? En clases anteriores hablamos de dormir con el enemigo. Estamos durmiendo con el enemigo. Por ejemplo, con la Constitución, nuestra Constitución, dormimos con el enemigo, porque dentro de la Constitución tenemos como esquema válido de organización de contralor social ante un conflicto el estado de sitio. Y no hay cosa que se ligue más al poder y a la coacción que el estado de sitio. Sin embargo, fíjense la paradoja. En un instrumento jurídico tenemos durmiendo con nosotros al enemigo. Tenemos las antípodas del derecho, que es la posibilidad del estado de sitio. Después volveremos cuando incorporemos más elementos, pero es como una especie de callejón sin salida del que no vamos a poder salir ni romper en la medida que nuestra subjetividad no se alimente con conceptos adecuados. Voy a agregar algo más, ya que ustedes preguntaron, intervinieron, me parece excelente, y yo voy a agregar algo más para que se entienda. Quiero que se entienda bien esta ideita mínima que trato de aportar. Ustedes saben que hablamos de pensamiento crítico y pensar. ¿Cómo pensamos? Para pensar necesitamos conceptos. Los conceptos se constituyen a partir de las palabras. Es decir, ¿qué es un concepto? Un concepto sería una representación mental que yo me hago de aquello que percibo con los sentidos. Por ejemplo, incorporo en mi cabeza el significado de la silla, formo un concepto en mi cabeza para etiquetar la silla y definirla como objeto con 4 patas para sentarse. Bueno, disculpen, nadie vaya a corroborarlo con el diccionario de la Real Academia Española porque mi definición va a quedar por el cielo, pero más o menos es la idea y la representación que todos tenemos. Bien, ¿para qué nos sirve el concepto? El concepto nos sirve para entender la realidad, porque a partir del concepto con el cual conocemos, podemos modificar la realidad. Para pensar necesitamos conocer. ¿Conocer para qué? Para comprender. Y nos falta lo más importante. Nos falta lo más importante, sobre todo en disciplinas como las que estamos estudiando, que son disciplinas sociales, para orientar nuestro comportamiento. Repito la triada, tenemos que conocer. Pensar implica conocer. ¿Para qué queremos conocer? Para comprender. ¿Y cuál es la finalidad del comprender? El orientarnos en nuestra acción, en nuestro comportamiento. Eso encaja perfectamente con el derecho. Vamos al ejemplo. Vayamos al ejemplo. Podría tomar el concepto de poder, que es muy... Voy a tomar 2 conceptos para discutir esta idea. Voy a tomar el concepto de poder. ¿Dónde se forma por primera vez el concepto de poder que hoy nosotros tenemos en nuestras cabezas y que estudiamos en la facultad? Cuando, por ejemplo, en sociología estudiamos a Max Weber. Se forma en Europa, en la modernidad. Es Max Weber el que lo acuña. ¿Saben qué decía Max Weber del poder? Y esto se convirtió en un concepto, es decir, en una representación mental de la verdad sobre el poder. Él decía, el poder es el dominio. Es el dominio de una persona sobre otro, inclusive en contra de su resistencia. Esto se popularizó como poder como dominio. Concepto elaborado por Max Weber. ¿Qué pasó con este concepto? Bajó a América Latina. Baja a América Latina. Cuando nuestras cabecitas empiezan a incorporar el derecho, se mete ese concepto que nos bajan al enseñarnos en nuestra subjetividad, la idea de que el poder es dominio. Ahora, si yo incorporo en mi cabeza, consciente o inconscientemente, no importa, ya lo incorporé, me lo bajaron y mi subjetividad empieza a operar con esa idea de poder como dominio. Y aprendo por otro lado también la idea de política.
¿Política qué sería? Política es administrar el bien común. Y entonces, el derecho es organizar la sociedad. ¿Cómo se entendería la idea de poder jurídico? ¿Cómo se entendería la idea de poder político? Porque según el concepto de poder, esto es dominio. Ahora, la política, si uno le dijera a la gente que la política implica legitimar el poder que uno tiene sobre los demás, y aún en contra de sus resistencias, parecería algo descabellado. En principio, casi nadie estaría de acuerdo en admitir una idea de la política con estas características. Ahora, ahí tenemos un problema. Porque entonces, si yo incorporé ese concepto de poder como dominio, lo voy a trasladar, porque yo ¿para qué lo incorporé? Para comprender, pero además quiero operar, quiero hacer operativo. Entonces yo llevo ese concepto de poder a las instituciones, y llevo ese concepto de poder al derecho, y llevo ese concepto de poder a la política. Pero llevarlo que implica que se conforman instituciones, empieza una práctica, una praxis, y todo gira alrededor de esas ideas. Tenemos en el derecho una praxis jurídica con instituciones que entienden el derecho como poder. Tenemos una praxis jurídica y instituciones que entienden la violación del derecho como la aplicación de poder y de castigo y de dominio. Y tenemos una enseñanza del derecho que repite incansablemente que el derecho, si no es primo hermano, pariente del poder, pasa raspando. Y como dice en algún trabajo Héctor, la dificultad que tenemos los abogados de pensar al derecho sin el poder. Fíjense, todo este desbarajuste, que ahora estamos viendo como desbarajuste. Ojo, ahora estamos viendo como desbarajuste. Cuando yo lo veía, cuando yo lo estudiaba, no era ningún desbarajuste. Esto era el derecho, esto era el poder, esto era la política, que yo había incorporado como concepto en mi subjetividad y había trasladado. Esto es un inconveniente. ¿Cómo hacemos para modificar este estado de cosas? Porque además pensemos esto otro, que tiene que ver con, y que tendría que ver con uno de los corolarios de la charla de hoy. Pensemos esto otro. Si yo pienso al poder como dominio, si pienso a la política como dominio, si pienso al derecho como dominio, es que por debajo, si lo leo en profundidad, hay una determinada manera de entender al ser humano que acompaña ese concepto de poder, ese concepto de derecho y ese concepto de política. Hoy lo hablamos cuando, a relación de la pregunta de Ariel, hicimos alguna referencia. ¿Cuál es esta imagen de ser humano? ¿Es la adecuada? Es una imagen negativa. Es una imagen negativa. No es la adecuada. Bueno, ahí tenemos el problema fundamental. ¿Por qué? Me animo a ir un poquito más lejos, si ustedes me entendieron. Me animaría a ir un poquito más lejos. ¿Cuál es la imagen del hombre que está por debajo de los productos culturales generados en la modernidad y que nosotros recibimos vía encomienda como herencia? Y yo me animaría a decir esto, lo vamos a seguir discutiendo en las clases, pero como un pequeño adelanto, igual algo sugerimos. ¿Cuál es la idea del hombre que está allí presente? Diría, la idea del hombre como un ser racional, egoísta, profundamente insolidario, pero racional. La idea de individualismo. Esto es difícil. ¿Por qué? Si yo quiero desmontar, y de ahí viene la crítica, quiero desmontar esta estructura incorporada y heredada, lo que tengo que hacer es primero descubrir cuál es esta imagen del hombre. Y ahí me llevo una sorpresa. No sería tal, pero de alguna manera me llevo una sorpresa. ¿Por qué? Porque esto se completa con las constituciones. Todas las constituciones latinoamericanas, cuando aparece la idea de Estado-Nación, toman o copian como modelo, como no podía ser de otra manera,
aunque esto no es un copyright, ¿no? Ojalá hubiese sido así, toman el modelo europeo, importan el modelo europeo. Ahora, ¿ustedes saben cuál era la imagen del hombre que estaba detrás de las constituciones importadas con el modelo europeo y trasladadas a Latinoamérica? ¿Quién era ciudadano? ¿Quién era la persona que gozaba de derechos y garantías? Una primera respuesta podría ser todos, porque la Constitución nos incluye a todos. ¿Qué es todos? A ver, Latinoamérica, ¿qué es todo? Es el negro, es el afrodescendiente, es el mestizo, es el proletario, es el trabajador informal, es la mujer, son los ancianos, son los niños, son los que no tienen propiedades. ¿En esas constituciones estaban incluidas todas estas personas? No. La imagen del hombre receptada por las constituciones latinoamericanas, incluso en algunos casos, en muchas todavía sigue existiendo, es la de, para tener acceso en un orden aleatorio. Blanco, varón, propietario y con renta. Es decir, esa imagen del hombre que había sido funcional a la ilustración y a la modernidad, y permítanme decirlo, al sistema capitalista, que necesitaba sujetos individualistas y solidarios, racionales, en la búsqueda de su propio afán de lucro. Lo vamos a ver después cuando, así rápidamente veamos la teoría de Adam Smith. Ese fue el modelo de ser humano que nosotros importamos. La Profesor, crítica, disculpe, sí, una escucho. solita cosa. Todas las características que acaba de describir son de todos los representantes de la primera junta de gobierno en nuestro naciente país. Las mismas características, eran todos comerciantes, ilustrados o educados en instituciones europeas, o muy pocos como Moreno acá en Latinoamérica, pero con las mismas ideas. Por eso creo Exacto. que también la Constitución tiene ese, y también tenían mucho la visión no europea, sino más norteamericana de traer, pero todavía estaba la esclavitud implementada allá, o muy cerca, ¿no? Sí, fíjate, está muy bien lo que acotás. Y fíjate un detalle. Fíjate un detalle. Primero que no es mera coincidencia. Primero que no es una coincidencia. Segundo, fíjate, ustedes lo deben haber visto, por ahí lo están estudiando. No digo que esté, aclaro, no estoy diciendo que haya que barrer con esto, que esté todo mal, no, estoy diciendo otra cosa. Fíjate, cuando se intenta desentrañar la Constitución y que exige un esfuerzo enorme para interpretarla, ¿a dónde recurrimos? El Código Civil, nuestro Código Civil, muy buen Código Civil, hay que decirlo, es casi un calco del Código Civil francés. No está mal decirlo. Nadie se pone colorado con decir que es y tampoco es coincidencia. ¿Dónde vamos a fijarnos cuando tenemos que interpretar la Constitución? La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra Constitución, yo diría que no es casi una copia, pero le pasa raspando. ¿Cuál es el problema que tenemos del que tenemos que tomar conciencia? Y voy a decir algo más. Todos estos ilustres personajes consiguieron algo, y más allá de que tal vez su situación, su propia condición no era del todo percibida por ellos mismos, nos legaron algo importantísimo. Y están esperando que estemos a la altura de las circunstancias. Moreno, Belgrano, San Martín, nos legaron algo importantísimo, y el legarnos algo implica, ahora sigan ustedes. Todavía no estamos a la altura de las circunstancias. ¿Qué nos legaron? Perdón, ¿qué nos dieron?
diría, siguiendo algunos autores latinoamericanos, nos liberaron ocupacionalmente. ¿Qué quiere decir que nos liberaron ocupacionalmente? Que consiguieron que los dominadores o colonizadores se fueran del país. El legado, todavía no estamos a la altura de las circunstancias, pero podemos llegar a estarlo. No es un problema de falta de inteligencia. Nos colonizaron la subjetividad. Todavía nuestra cabeza, nuestra subjetividad está fuertemente colonizada. ¿Qué implica estar fuertemente colonizada? Mirar constantemente. Un ejemplo de los comienzos fue, más allá de su importante obra educacional, Sarmiento. Sarmiento decía, para generar un país, el desarrollo de un país, lo que tenemos que hacer es mirar para Europa. Porque en Europa están los civilizados y acá están los bárbaros. Perdón, civilización o barbarie. En Europa están los civilizados y acá están los bárbaros. Claramente un ejemplo de mentalidad colonizada. Hoy no estamos a la altura de las circunstancias. Mal que nos pese. Seguimos pensando con la cabeza colonizada. Por eso, estos autores latinoamericanos muy valiosos de la nueva generación, como Araujo Frías, dicen: es un problema tratar de resolver cuestiones jurídicas en un continente o en un país si primero nos traemos o damos respuestas teóricas con autores que escriben para otra situación, para otro contexto. No escriben para este contexto. Hay que generar, había una famosa discusión sobre si Latinoamérica podía tener su propia filosofía. Y ahí aparecen los filósofos de la liberación, etc. Podemos tener nuestra propia filosofía. Los más colonizados mentalmente decían que no, que nosotros lo que tenemos que hacer es mirar a la fuente o el origen de la filosofía, que son los griegos. Dussel, un terrible filósofo todavía viviente, tremendo, pensador, decía, incluso en una de sus obras dice, incluso los griegos no fueron los fundadores de la filosofía. Ya hubo otras culturas que tenían un pensamiento similar a la filosofía. Ahora, ¿por qué los griegos? Y porque la impronta, la cosmovisión eurocéntrica implica que el primer mundo, Europa, es la medida de todas las cosas. Los griegos decían que el hombre es la medida de todas las cosas, pero los griegos no decían toda la verdad. Cuando los griegos decían el hombre es la medida de todas las cosas, se estaban pensando a ellos mismos. No decían los griegos somos la medida de todas las cosas, pero era la que querían decir por debajo. Entonces, acá hay un gran problema. Yo diría que es el problema, pensar con categorías propias, categorías que tengan que ver con los problemas que nosotros sufrimos. No escoger autores. Me acuerdo, si ustedes me permiten un pequeño detalle, yo me acuerdo cuando nos daban material para estudiar y aparecían nombres difíciles, y si un autor tenía un apellido difícil, era como una especie de sinónimo de sabiduría, de oráculo. Cuanto más difícil era el apellido, más se suponía que era la autoridad del autor. La mayoría de los autores que hay que tener como referencia cuando uno se dedica a investigar en el derecho, que son importados, son alemanes. Y uno supone entonces que si el autor que está leyendo es alemán, tiene un apellido muy difícil y además es blanco, tiene la respuesta a todos los problemas que nosotros padecemos. Y no les importan nuestros problemas, están pensando otra cosa, están en una situación completamente diferente, su historia es diferente, las respuestas a sus problemas fueron dadas desde ese lugar, y nosotros solamente tenemos que padecer el suponer que hay que leer a tal autor porque el apellido es alemán, como una especie de complejo de inferioridad, ¿no? Dussel Incluso Vélez. Sí. Vélez Sarsfield
adoptaba muchas cuestiones de Freitas y las tenía que corregir por cómo reaccionaría la sociedad a una persona que era de otro color de piel, ¿no? Exacto. Vos fíjate esto, o fíjense esto. Y la importancia de tratar de generar un punto de vista propio. Es cierto, uno no puede empezar, esto no implica decir que uno puede empezar a pensar críticamente de cero. Es imposible pensar críticamente de cero, porque uno tiene que, para pensar críticamente, primero ver qué es lo que pensaron otros. ¿Mm? La idea que no se está proponiendo romper con todas las categorías y pensar de cero. No, esto es imposible. Primero tenemos que ver qué pensaron otros, pero al mismo tiempo pensar con los que tienen nuestros propios problemas, nuestra propia comunidad. Dice Dussel, y esta es una cuestión también que habrá que aprender, que como culturalmente tenemos que empezar a incorporar a las víctimas, que son los que mejor conocimiento tienen de los problemas, para pensar juntos con ellos soluciones posibles. Y fíjense que las víctimas usualmente no son convocadas al diálogo, no son convocadas a discutir sus problemáticas. ¿Cuánto tiempo pasó para incorporar a la mujer al diálogo? Y este era el otro ejemplo, que no se me quería ir, que es el concepto de... ¿Se entendió? Si se entendió el concepto de poder, vamos a otro concepto, que es el concepto que tiene que ver con el significado de la expresión mujer. También, ¿qué concepto incorporamos nosotros de los sexos, del género, varón y mujer? Incorporamos un concepto que permeó nuestra subjetividad, más allá de que hubiésemos leído a Aristóteles o Santo Tomás de Aquino, no, que marcaba la preponderancia del varón sobre la mujer. Se incorporó. Y esto nos permitió comprender la realidad, mirarla y operar de una manera diferente. Y llevarla a la práctica. ¿Y cómo llevamos a la práctica este concepto que incorporamos traído desde el primer mundo, androcéntrico, eurocéntrico, machista, etcétera, etcétera? Todos los calificativos adjetivos le vienen bien. Incorporar esa misma idea y trasladar a las instituciones, a los modos de comportamiento, al modus operandi, a la convivencia cotidiana, esa inconsciente, pero luego consciente en los actos, supuesta superioridad del varón sobre la mujer. Hay alguien que dice que nosotros la realidad no la vemos a través de los ojos, la vemos a través del cerebro, no la vemos a través de los ojos. Para percibir la realidad, lo que tiene que entrar en juego es el cerebro. ¿Por qué? Porque los conceptos son anteojos. Son anteojos con los cuales miramos la realidad. Ahora, si los anteojos que nos compramos, con los cuales miramos la realidad, son anteojos comprados en una óptica que no nos corresponde a nosotros, vamos a mirar la realidad con esos anteojos y probablemente la realidad aparezca de manera distorsionada. O, de otra manera, consideremos que lo que ocurre en la realidad es lo correcto. La explotación y el sometimiento de la mujer desde el momento de la conquista hasta la actualidad fue algo validado, legítimo, porque los anteojos con que los mirábamos eran anteojos cuyo concepto de mujer incorporado a nuestra subjetividad había sido cuñado en otro lugar. Por eso lo veíamos o podía verse como algo natural, como algo necesario, como algo exacto, como algo correcto. ¿Cuánto trabajo costó permitirle votar a la mujer? ¿Cuánto trabajo? La idea de elite, me voy un segundito, por ejemplo, algo muy importante en la democracia, que es la idea de voto calificado, que no vote la mujer. Todas estas ideas, todos estos conceptos incorporados desde afuera. Para no desviarme demasiado y cerrar con esta ideita, esta pequeña idea es, ¿podemos juzgar? ¿Hay algún criterio que nos permita juzgar
los productos culturales con pretensión de verdad, sin miedo o temor a equivocarnos? Diría que sí. ¿Y qué características tiene que tener este criterio? Y ya lo adelanté, el criterio es la condición humana. Ahora, ¿cualquier condición humana? No. Se supone que si yo hablo de condición humana, porque lo importante es establecer un criterio que me defina lo que es el ser humano, cosa que estábamos hablando hoy. Tiene que ser un criterio que me puede explicarse del primer hombre, puede explicarse de la Grecia previo al pensamiento socrático, de la América Latina previa a la conquista de América, que pueda ser aplicable al alemán de hoy, al chino de hace 10 siglos atrás, al argentino de hoy. Es decir, hay una condición humana que englobe, que vaya más allá de una cultura, más allá del tiempo. Nosotros consideramos que sí, pero habrá que indagarla. Habrá que indagar, habrá que demostrarlo, habrá que argumentar. Si conseguimos ubicar 2 o 3 características que podríamos decir, la historia, la filología, la arqueología, los viajes y la cultura nos indiquen, explicaban el comportamiento del alemán de hace 10 siglos atrás, del romano de hace más siglos atrás, del griego, del que hoy está del otro lado del planeta, entonces ahí habremos llegado a determinar qué es la condición humana. Hoy creemos que existe, pero para esto tenemos que seguir desarrollando las temáticas. Ese va a ser el criterio con el que vamos a poder juzgar un producto cultural. Dicho más sencillo, más comprimido, si la dignidad humana eso es algo inherente a la condición del hombre, entonces estamos en condiciones de juzgar cualquier producto cultural. Y por ejemplo, vamos a poder juzgar un producto cultural como negativo cuando este producto cultural oprime, excluye, separa, más que incluye. Claro, a mi juicio, cuando uno toma conciencia de esto, se aparece un monstruo gigante, desmesurado. Ese monstruo gigante o desmesurado tiene que ver con la correlación de fuerzas existentes en el siglo XXI. Y a eso lo tenemos que juzgar. Y le tenemos que contraponer el criterio de dignidad humana. Es difícil, es complicado, es problemático, pero todavía estamos a tiempo de hacerlo, porque un autor alemán, Inke Lammer, que por ahí a veces lo mencionamos no porque sea alemán, fíjese, no soy contradictorio, es alemán, tiene un apellido muy difícil, pero trabaja en Costa Rica, se nacionalizó costarricense y a partir de ahí empezó a tomar contacto directo y a palpar y absorber todo lo que pasaba en este lado del mundo. Entonces no es una contradicción, aunque lamentablemente él no eligió dónde nacer ni tener ese apellido. Inke Lammer dice que todavía estamos a tiempo de modificar la imagen del hombre que da lugar al paradigma de la sociedad en la que vivimos. Tenemos que eliminar ese paradigma de entender al hombre como un ser insolidario, como un ser competidor del otro, como un ser que arrasa con la naturaleza, porque las crisis nos están poniendo, son como una alerta, nos están indicando que si la humanidad no tuerce el rumbo, probablemente las consecuencias sean nefastas. Aún estamos a tiempo, pero para lograr esto tenemos que modificar el eje, la cosmovisión y la imagen del hombre que soporta. Claro, todo alrededor, la atmósfera que respiramos es una atmósfera individualista, insolidaria, etcétera, etcétera. El desafío es formidable y es enorme. Con el derecho no vamos a resolver todas las cuestiones, pero sin el derecho tampoco. Ahora, con otro tipo de derecho. Con otro tipo de derecho. Y esa
va a ser tarea de ustedes. Nuevas generaciones que, como veo, me sorprende, nos entusiasma y lo propiciamos. Veo que tienen bastantes intereses, bastantes dudas, intuiciones muy buenas, como es el caso de muchas preguntas que hicieron, y eso hay que construir a partir de eso, salir de la facultad, dentro, como decía Paulo Freire, donde el sistema, y sigue siendo a veces lamentablemente, donde la educación se entiende como una especie de computadora, como un input, ¿no? El alumno salía a la computadora, como las viejas computadoras, donde metemos un cassette y un CD, y el alumno luego lo repite. Todavía seguimos con este esquema, que explicaría muchas veces que no es el caso, y Profe, espero que se disculpe. multiplique, es la poca participación, ¿no? A lo que nos han habituado. Sí. ¿Alguien quería hablar? Te escucho. Sí, acá Ariel, profe. Sí, usted sabe que con todo lo que usted nos viene manifestando con respecto, tanto usted como la profe, con la filosofía y lo que es en sí, a mí me surgen muchas dudas con respecto con lo que usted habló de la Constitución. ¿Por qué? Porque si bien reconoce derechos y garantías, veo que hay una contradicción en los principios, básicamente. Así sea en cualquier rama, tanto en pública como privada. Por ejemplo, en lo privado, el principio de bilateralidad, en lo público, el principio de inocencia. Creo que por ahí sí se tomó de ese modelo alemán también una especie de protección que no se cumple o sí o no. Bueno, ya eso después es como para filosofar, pero me surgieron esas dudas con respecto a esos derechos y garantías que nuestra Constitución emanada de autoridad competente, y todo eso suena, se me entrelaza un poco. Está muy bueno. Sí, no sé si lo mío va a ser una respuesta, porque bueno, no tengo mucho tiempo, por ahí lo podemos hacer adelante. Lo que vos marcás, por ejemplo, lo marca un constitucionalista joven, conocido, que se llama Roberto Gargarella. Él, para explicar este desfasaje que vos ves o notás entre los derechos y las garantías y el correlato social, él dice que hay como una especie de problema entre la parte orgánica y la parte dogmática. ¿Por qué? Nosotros tenemos una parte dogmática, que son los derechos, que ha crecido muchísimo y de manera muy importante, pero al mismo tiempo no se ha modificado la parte orgánica, que es la parte de los poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y uno de los graves problemas en convertir en operativa esta Constitución es que no se ha modificado lo que él llama la sala de máquina. Y agrego algo más que tiene que ver con tu intuición. No nos olvidemos que nuestra Constitución ha tomado sus líneas más importantes de otras constituciones. Y te diría, esto es interesantísimo, de análisis largo, nosotros hemos incorporado ciertas maneras de entender la relación de la ciudadanía con el poder que hoy diría ya no son aceptables, están en crisis. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica tiene como criterio básico, diría, cierto miedo a las mayorías. En el momento en que se establece la Constitución en Estados Unidos, y esto venía con un trasfondo cultural, se desconfiaba de las mayorías, porque se suponía o se decía que las mayorías en última instancia no se conducían de una manera completamente racional, sino que la masa, la cantidad, la opinión, la discusión, la muchedumbre van a generar resultados irracionales. Por eso es que hay en la Constitución lo que se llaman instituciones contramayoritarias. ¿Qué es una institución contramayoritaria? Una institución o alguien que tiene poder, que no ha sido elegido por el pueblo, pero es capaz de cercenar las propias perspectivas del pueblo. Te lo doy como ejemplo, lo pensamos, es muy interesante y se puede estar de acuerdo o no.
una institución contramayoritaria es el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial precisamente tiene una responsabilidad muy alta, una capacidad de maniobra muy fuerte, pero no ha sido elegida por el pueblo. No tiene legitimidad popular. Pero además puede de un solo plumazo modificar, rechazar o eliminar una ley que ha sido decidida por toda la comunidad. Bueno, este es uno de los problemas que hay que discutir. Y tiene que ver con ese desfasaje entre derechos que hoy reconocemos como tales, pero instituciones que vienen de latitudes, de maneras de entender la realidad que no son las nuestras. Esto lo vamos a seguir discutiendo. No sé si queda alguna pregunta, por ahí tenemos 1 minutito, 2 minutitos, alguna duda, pregunta respecto a lo que hayamos contado. Hoy la participación ha sido muy, muy interesante, muy importante. Deben exigirnos para que nosotros, y no de manera forzada como lo han hecho ustedes, para sacarnos también a nosotros un poco del ámbito de la comodidad. Y por eso agradecemos sus aportes. ¿Algo más que quieran decir? Si no, damos por cerrado el curso por hoy. Los saludamos entonces. Los saludamos, les agradecemos su participación. Estamos permanentemente, si quieren, en contacto con ustedes a través del correo, mail, sugerencias. Mañana nos volvemos a ver y seguiremos adelante con los desarrollos del curso. Muchas Bueno, gracias. Bárbara, entonces, Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Muy Hasta buena mañana, la clase chicos. hoy. Marina, ¿puedo hacerte una consulta? Si la clase de ayer la van a subir. Sí, estamos viendo la manera de subirla. Ah, listo, porque yo se me cortó y quedé con la mitad. Sí, hoy calculo que Sí, cerca de las... Sí, hoy Noelia calculo que cerca de 10, 11 de la noche ya va a estar subida. Listo, ¿en el canal o en la cátedra? Canal de YouTube. Carlos, Listo. pones en YouTube Carlos Carreras Sí, lo tengo. y te va a salir. Y ahí va a estar agregada la clase. Listo, dale, gracias. De Hasta nada. luego. Chao, chao. Hasta Luego. luego.